El ejercicio nos da el siguiente dato. Tenemos 4 proveedores y 4 distritos y nos pide escoger la mejor opción en la que podemos poner un vendedor en un distrito determinado, pero nos da 2 restricciones. Nos dice que el proveedor A no puede estar en el distrito 2 ni el vendedor B en el distrito 1 porque va en contra de las políticas. Entonces, como estas 2 opciones son inviables, he optado por ignorarlas, por anularlas, puesto que no. Entonces, el mínimo de cada fila, que es 55, 67, 86 y 69. Entonces he restado con el mínimo y obtenemos esta cantidad de valores. Lo del mínimo por columna. Acá el mínimo es 10, 0. Obviamente ignorando siempre estos 2 valores. Ahora, una vez terminado eso, el paso 3 me dice que tengo que usar la misma cantidad de líneas para tachar los ceros. Bien, primero usé esta, porque era donde había más ceros. Luego esta. Y por último, usé esta columna, para tachar este cero. Líneas, pero tengo 4. Entonces 3 es diferente de 4. Así que llegué a esta variable, pero a esta matriz, donde calculé el mínimo para estos valores que están libres, ¿no? Para estas celdas libres, ¿no? El mínimo sería 5. Entonces, resté a las celdas libres el 5 y me quedaba así, ¿no? Me quedaba aquí 5, 0, 15, 5, 5. Entonces, apliqué el criterio con los ceros y llegando a un descarte, ¿no? Me quedaba que esta era la opción más viable. Y te salieron 4 líneas. Sí. Ese es el tablero final. Ya, luego has empezado de manera ordenada a hacer las propuestas. Aquí la afinación de B a C. ¿No? B a C. No sé si alguien más ha terminado. Ingeniero, yo. Ya, ¿te salió igual de B a C? Ingeniero, mi compañero ha hecho mínimo y nos pide maximizar. ¿Pero sí se logra ver en mi pantalla? Sí. Vaya, si puedes emplearlo un poquito. Ya. Ya, bueno, nos dice de que existen 4 tipos de vendedores para cada uno de los distritos de la tienda. Pero nos dice que va a ser imposible de que A se vaya al distrito 2 por un tema político, al igual que B al distrito 1. Así de que esto se queda eliminado y se pasa como M. Pero el problema nos pide maximizar. Así que lo que he hecho es multiplicarlo por -1 a todo el tablero. Le he multiplicado y he sacado el mínimo. No he tomado en cuenta lo que sería el menos, un número grande, infinito, menos infinito. No debería ser menos n. A ver, ahí para la oportunidad para uno de separar. Lo que has hecho de multiplicar por -1 es correcto, está muy bien. Pero una vez que ya tienes la matriz con -1, ahí aplica la idea m, o sea, m positivo, Ya. menos n. Y te vas a dar cuenta que ya no sale, no participa para nada. Eso es claro, no participa. He sacado lo que sería el mínimo de cada uno. Bueno, en este caso de las filas. Luego le he restado el valor de cada fila por el mínimo. Así en cada uno. Ahí sería bueno que le pongas m menos 65. No menos m. m menos 65.
para ver que m menos 65 sigue siendo un número alto. Ya está bien. Si pueden restarlo, lo restan, y si no, lo dejan ahí como m nada más. O sea, así como dice su compañero, lo ignoro, ¿no? Y ya está. Claro, acá he restado cada fila por el mínimo en global, en cada uno. Luego que ya he hecho ese paso a sacar el mínimo, pero ahora de las columnas. Veo que 2 de las columnas quedan 0, así que ellos se van a mantener. Luego en los demás que sí existe un mínimo, m menos 65 menos 15 sería menos m menos 80, 20 menos 15 5, 20 menos 15 5 y 15 menos 15 0. Al igual acá, 7 menos 7 0, 12 menos 7 5, 17 menos 7 10 y 7 menos 7 0. Luego el siguiente paso es realizar unas líneas, contar las líneas trazadas, cuántas líneas me salen, y como veo aquí, me van a salir 4. Primero veo de que en esta columna existen 3 ceros, aquí existen 2, en esta fila, acá en esta columna existen 2, en esta fila existen 3, aquí solamente 1 y aquí solamente 1. Voy al mayor, sería el 3, en este caso he tomado esta columna. Luego he tomado esta que también era 3 en fila. Luego aquí voy al 2 y ya veo que solamente me queda 1. Elimino este 0 y me doy cuenta de que la cantidad de filas es igual a la cantidad de filas. Entonces ya llegaría al óptimo. ¿Cómo he llegado a esto C, D, B, A? Bueno, primero he elegido el que está solo, sería 0. Entonces B, el vendedor B va al distrito 3, es lo que estoy seguro. Luego veo, me doy cuenta que, por ejemplo, existen dos líneas. Aquí también existen 2 líneas. Aquí existen 1. Aquí también 1. Me voy al vendedor A. Me doy cuenta que aquí existen un 0 que está doblemente tachado y acá solamente 1. Entonces he optado por este solamente 1. Y como ya el distrito 4 ya está dado por A, entonces este 0 quedaría eliminado, le he puesto con rojo. Rojo ya tendría solamente estas 2 opciones. Y acá también me doy cuenta de que este 0 está doblemente tachado y este solamente con 1. Entonces elijo este. Que en el distrito 2 vaya el vendedor D. Al escoger esto, este 0 de acá, del 1, ya quedaría tachado. O bueno, quedaría marcado por rojo, lo que ya no podría ser. Y aquí simplemente ya veo de que está... de los 3 que tenía anteriormente solamente me va a quedar 1, entonces eso escojo. Y me doy cuenta que al distrito 1 va a ir el vendedor C, al distrito 2 va a ir el vendedor D, al distrito 3 va a ir el vendedor B y al distrito 4 va a ir el vendedor A. Y el máximo sería $320 o soles, no me he dado cuenta de eso. $1,000. 320.000 dólares. Está bien. Ya, correcto, está bien. El problema de maximización, como ven. Ahí tenía que hacerse 2 cosas, ¿no? 1, adaptar el problema porque habla de maximizar y nuestro algoritmo es para minimizar.
Y dos, tachar a las celdas que son imposibles de utilizar. Eso es la letra M. Pero hasta ahora siempre tenemos oferta igual a la demanda. ¿Qué pasaría si la oferta fuera diferente de la demanda? Vamos a ver. Voy a coger de acá. Imaginemos que ustedes estén organizando ya para el siguiente ciclo, supongo, la semana de integración, y quieren hacer un campeonato de natación también. Natación con postas. Entonces evalúan sus diferentes compañeros y van a sacar su equipo que va a participar, su equipo masculino. Entonces lo tenemos, a ver, primero objetivo del caso a participar. Tenemos a Arica, Bazán. Ingeniero, disculpe, no está presentando pantalla. Aquí está vos. Calero y Casa Calero. Serna y Delgado. Solo 6 finalistas quedan acá para poder integrar el equipo, pero el equipo solamente deben quedar 4, uno por estilo, todos los estilos acá, libre, pecho, mariposa, ustedes han tomado los tiempos en segundos. ¿Cuánto tiempo nadarían? 100 metros cada uno. Han tomado sus tiempos. Voy a poner acá.
Ya. Digamos que esos son los tiempos que han registrado cada uno en los 4 estilos. Arica, el estilo libre tiene 85 segundos, el pecho 108, mariposa 107 y la espalda 109. Sí, cada uno de más. Entonces ustedes deben seleccionar acá el equipo más rápido, el equipo que inicia el tiempo total. La pregunta es entonces, ¿quiénes deben quedar y a qué estilo debe ir cada uno de los que queda? Y quiénes deben quedar como suplentes en todo caso, ¿no? A ver, resuelvan ese ejercicio. Observan. Amplíalo un poquito más. A ver. Bueno, en el problema nos dan más oferentes de puestos donde pueden ir, así que yo creé 2 artificiales y le agregué todo 0. Comienzo a colocar las líneas, veo que en la columna hay más ceros, entonces lo asigno la línea de acá a estas 2, al artificial 1 y 2. Después veo que acá hay 2 de fila y lo coloco también la línea. Y saco el mínimo de las básicas de esto. Y me sale que es 1. Entonces a las intersecciones de acá lo sumo. Le sumo el mínimo. Y a las demás las resto. Y hago el mismo procedimiento de poner la línea donde hay más ceros. Y hago el mismo procedimiento sacando el mínimo de las básicas. Sumo donde hay intersecciones, acá y resto en las demás. Hago el mismo procedimiento, mínimo 1 de las básicas de acá, y acá ya me sale 6 líneas, 1, 3, 4, 5 y 6. Entonces lo coloco al lado los valores y primero me doy cuenta que este 0 es el único en columna y creo que está en fila, entonces es una de mi solución fija. Burgos a pecho, entonces queda acá. Después me voy a Serna, donde es el único en columna, entonces es parte de mi solución. Entonces este 0 se elimina, entonces me doy cuenta que este se convierte también en único en columna, delgado a mariposa. Se elimina de acá y me doy cuenta que Calero es el único en columna, entonces va libre. Y esto se elimina, estos ceros de acá. Entonces me quedan esto. Significa que hay 2 opciones. Bien puede ir a Arica a artificial 1 o artificial 2 y pasan a artificial 1 o artificial 2. Las 2 opciones que le digo que están. Sí. Si las 6 columnas fueran reales, ojo, si fueran reales, diríamos que tenemos 2 soluciones. La opción 1 es Calero a libre, Burgos a pecho, Delgado a mariposa, Serna a espalda, Bazán a AR 1 y Arica a AR 2. Eso sería una propuesta. Y la otra propuesta, Calero a libre, Burgos a pecho, Delgado a mariposa, Serna a espalda, Arica a AR 1 y Bazán a AR 2. Si fueran reales. Pero como en realidad las AR 1 y AR 2 son artificiales, o sea, no existen, ¿qué significa acá? Significa que los 6, Arica y Bazán, quedan fuera. No son convocados. Los 4 convocados, con su respectivo estilo, debería ser Calero a libre, Burgos a pecho, Delgado a mariposa y Serna a espalda. Pero en el fondo habría una nada, ¿no? Una nomás. Para este problema sería una nomás. Pero como ¿por qué no hay 2? Porque AR 1 y AR 2 son artificiales. El hecho que Bazán vaya a AR 1 o vaya a AR 2 no cambia su situación, sigue quedando fuera. Del mismo modo, Arica puede estar en AR 1 o en AR 2, pero
queda fuera. ¿Y cuál sería el tiempo total que acumularían? Habría que sumar, ¿no? Es- En la matriz original esa es así. Los 41. sí, Estos 41 segundos sería lo mínimo posible que podemos superar con este equipo, ¿no? Eso sería, entonces miren, cuando la oferta y la demanda total no son iguales. Listo. Gracias, Burgos. Isidro. A ver, ahora vamos a ver otro caso. A ver, ahora vamos a suponer que se trata de 4 puestos de trabajo. Tenemos los postulantes. Ya tenemos los puestos de trabajo 1, puesto de trabajo 2, puesto de trabajo 3, puesto de trabajo 4. Pero acá además tenemos vacantes. Acá hay una vacante, hay 2 vacantes, hay una. Supongamos que hemos evaluado a cada postulante cuál sería su desempeño en cada uno de los 4 puestos y hemos obtenido los siguientes puntajes. Base a 100 puntos evaluado y hemos obtenido los siguientes puntajes. Queremos acá nuestro criterio es el máximo puntaje. Total.
tenemos 6 postulantes para 4 puestos de trabajo, pero en uno de estos hay 2 vacantes, que sería el puesto de trabajo 2. Entonces, lo primero que hice fue dividir el puesto de trabajo 2 en una vacante cada una y auxiliar, que sería la persona que se queda afuera, que no conseguiría ningún puesto de trabajo, porque tengo acá 5 vacantes en total y 6 postulantes. Quiere decir que 5 van a conseguir trabajo y 1 no. Entonces, no calculé el mínimo de filas porque va a ser 0 y restado no va a afectar en nada. Entonces, empecé con el mínimo de columnas. No, primero me pedía maximizar, entonces multipliqué todo por -1 y calculé el mínimo. Luego resté y tenía estos valores. Entonces empecé a trazar líneas para anular los ceros. Empecé a ver cuáles eran los que tenían más. Este de aquí era donde había más ceros, entonces comencé por aquí. Luego este tenía 1, 1, 1, 1, 1. Entonces empecé a ver cuál de las filas tenía más. Esta tenía 3, esta tenía 3. Entonces tracé aquí estas 2 y me quedaba este. Y como tenía 2 y acá 1, entonces... Bien, contabilicé y veía que tenía 4 líneas y debería tener 6. Entonces, el mínimo de las celdas libres daba 3. Lo resté a cada una de las celdas y a las que eran intersección le sumé ese mínimo. Las que estaban en una línea las dejamos tal cual, ¿no? 30, 30. Entonces, volví a trazar líneas y vi que me quedaban 5, pero yo necesitaba 6. Entonces volví a aplicar el mínimo para las celdas que me quedaban libres. Una vez hecho eso, el mínimo era 2. Volví a aplicar esto de a las celdas libres restarles, a las celdas que tienen 2 líneas sumarles y a las otras dejarlas tal cual. Vi que otra vez me salía 5 líneas. Entonces insistí una vez más en hallar el mínimo. Aplicando todo eso otra vez, llegué a esta conclusión que tenía ya 6 líneas para 6 que necesitaba. Entonces comencé a calcular las opciones óptimas, ¿no? O sea, con los puestos, quiénes deberían conseguir cada puesto. Primero vi que para el puesto 4, la única persona que aplicaba era la persona B. Entonces aplicaba B. Para el puesto 3, la única persona que aplicaba era el postulante A. Aquí en el puesto 2 aplicaban 2 personas, C y F. Entonces pasé a la siguiente opción. No aplicaba en ningún puesto de trabajo. Entonces E iba a ser la persona que no iba a conseguir el puesto de trabajo. Ahora solo me quedaban estos 3. ¿Cómo tomar una decisión? Si yo cogía F para el puesto 1, iba a tener que descartar estas 2 opciones. Y aquí me iba a quedar un puesto libre. C iba a coger el puesto 1, pero había otra vacante que iba a quedar vacía porque ya nadie más aplicaba si F se iba. Entonces, la mejor opción era D. D aplicaba el puesto 1. De esta forma F podía aplicar al puesto 2 en cualquiera de sus 2 vacantes, ¿no? F y C de la misma manera. Y estas serían las 2 propuestas que habría para el puesto 2, como es uno solo. Claro, en realidad C y F irían al puesto 2. Exacto, C y F irían al puesto 2 en cualquier orden, no habría problema. D sería para el puesto 1, A para el puesto 3, B para el puesto 4 y E sería el único postulante que no consiguió un puesto. Ya, está bien. Está bien. Entonces sale que E sería el que queda fuera y D para el puesto 1, F y C para los puestos
para el puesto 2, A para el puesto 3 y B para el puesto 4. Correcto. ¿Hay alguna pregunta? Bien, como ven, esta parte es bastante sencilla. El asunto es aprovechar de este ejercicio. ¿Qué pasaría si yo utilizo el complemento? ¿Cómo usar el complemento? Gracias, Arika. Voy a explicarles cómo usar el complemento. Partiendo de lo que su compañero dijo, la parte inicial es correcto, tengo que... Ingeniero, Sí, disculpe, ahí mi compañero dividió en dos la vacante. No, Sí. también lo podría haber trabajado poniéndole dos artificiales. no, ahí no. Obligatoriamente tenemos que hacer la transformación que él ha hecho. Y eso justamente iba a hacer acá, que esta matriz no me sirve así como está. Si yo a esto agrego dos artificiales, ya lo malogré, porque va a haber solo una persona que va al puesto 2 y yo necesito que dos personas vayan al puesto 2. Entonces acá, esta columna 2, obligatoriamente tengo que duplicar. Y eso me dice acá ¿qué pasaría? Dice, si existe un punto de oferta o un punto de demanda con un valor mayor que 1, ahí estamos, ahí tenemos un punto de demanda con valor 2. Dice, se desglosa dicho punto en tantos como sea el valor que tiene. Por lo tanto, si tiene valor de 2, necesitamos 2. Lo puedo poner acá para definir uno. Sí. ¿Qué tendría que hacer? Ya. No puedo tratarlo en una sola columna. Muy bien, pero igual acá este problema sigue para maximizar y yo no quiero este problema sigue para maximizar y mi algoritmo no maximiza, mi algoritmo minimiza. Lo que tengo que hacer es generar una nueva matriz. Compañero ha optado por elegir la matriz, por adaptar la matriz multiplicándolo por -1. Yo voy a trabajar con un complemento. Para el complemento, ¿qué necesito? Primero obtener el máximo valor de todos C y J que tengo acá. El máximo de esto. 99. Y en función a eso, elijo un techo. Esto es válido también para transporte, por si acaso. ¿Qué techo? Bueno, un techo que me sea fácil de bajar con. ¿Puedo poner el techo 100? Sí. 200 también. Que te sea fácil. Yo le pongo un techo de 100. 110, digamos. Con eso voy a transformar esta matriz. Ya no es la de acá, sino voy a trabajar con los complementos. ¿Qué es un complemento? Es lo que le falta a cada número para ser igual al techo.
99. Entonces, $110 menos 99, 11. 110 menos 75, 35. 110 menos 75, igual 110 menos 99, 11. 110 menos 89, 21. Y así. 110 menos 86, 24, etc. Muy bien, ahora sí, ya tengo transformado esto con los complementos ya para minimizar. Pero tengo un problema todavía. Tengo 6 filas y tengo 5 volúmenes. Entonces voy a ver la artificial. La artificial tendría 0. Ahora sí me queda una matriz cuadrada y aplico. Entonces, compañeros, si aplico el paso 1, el mínimo por fila me va a salir 0. Esto me sigue saliendo lo mismo. Entonces, voy al paso 2. El mínimo. Columna, el mínimo por fila ya lo apliqué, solo que salía 0 en cada uno y el mínimo es 0, ¿no? Mínimo por columna ahora, mínimo por fila me sale 0, mínimo por columna tengo diferentes valores y a cada columna le resto el mínimo, ¿no? Va a ser el valor de la celda menos mínimo. Ahora necesito tachar ceros, todos los ceros con la mínima cantidad de líneas. Yo tengo una que tiene puro cero, y eso. Busco, acá hay 3 ceros, acá hay 2, ya no hay más. Ahora tengo 3 líneas y necesito 6, entonces no estoy en el óptimo, tengo que seguir procesando esto. ¿Y qué debo hacer? Me dice que lo que debo hacer es elegir el mínimo valor, pero solamente de entre las celdas tienen 0 líneas, todas las celdas libres. Me sale 2, por ejemplo, acá. Ya, me sale 2 porque estoy recogiendo únicamente las celdas libres. Y con eso voy a elaborar una nueva matriz. La nueva matriz, como debe conformarse, a todas las celdas libres voy a restar el mínimo. Mínimo obtenido. S menos 2, 9 menos 2, menos 2. Pero las filas estas, la de abajo.
las celdas que son intersección de fila con columna le sumo acá y a esto, ¿no? Esto le sumo. Ya, esto también. Los únicos. Las demás permanecen igual. De nuevo, fluctúa internet, hasta que esto se interrumpa, luego te deja. Bueno, yo decía que tengo que trazar líneas horizontales o verticales para cubrir los ceros. Tengo acá 4 ceros, 3 ceros, y acá hay una particularidad con estos 4 ceros de acá que falta cubrir todavía. Están alineados. Están alineados. O sea, podría cubrir los 4 ceros con 2 líneas horizontales o con 2 líneas verticales. Pero al final son 2 nada más. Por ejemplo, podría elegir 2 verticales. A ver. Y 2. Ya está. Ahora, ¿qué hago? Nuevamente, como tengo 1, 2, 3, 4 líneas nada más, me faltan todavía 2. Entonces tengo que seguir iterando, seguir trabajando. El mínimo debe ser esta. Salió 1. Eso voy a configurar el tablero. Siguiendo las reglas que me dice que ese valor mínimo debo restarle a cada celda libre. Esta aún se le quitó 1. Y así, a 11, 12, 13, 18 y 17.
Ya. Este valor mínimo debo sumarle a las celdas que son intersección de líneas. Acá, acá, acá. Entonces, acá. Y acá. Y las demás no se alteran, queda igual. Ya tengo una nueva matriz. ¿Será acá el óptimo? No lo sé. ¿Cómo saber? Voy a ver las líneas. 0, 2 ceros, 2 ceros, 0, 0, 3 ceros. Esta sigue siendo la mayor, no tiene 4 ceros. La mayor cantidad de ceros. Ahora, que sigue sería este. Tiene 3 ceros. Ahora, nuevamente siguen estos. ¿Qué serían por líneas horizontales o por líneas verticales? A ver, esta debo hacerlo como horizontales. Estos dos. Me falta cubrir este cero que necesita obligatoriamente una línea. Otra hacerlo como vertical. Cuento 2, 4, 5 líneas. Todavía no es el óptimo. Entonces, ¿qué hago? El mínimo. En las celdas libres. Son estas. Salió 2. La celda libre le voy a restar ese valor de 2. Sería toda esta fila, casi todo. Debo sumar ese valor a las celdas que son intersección de líneas. Debo por acá. Bien. Las demás permanecen igual.
Sigo. Ahora, buscar cubrir todos los ceros con la mínima cantidad de líneas. 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 3. Sí, acá, 3. Ya. Los dos. Esta. Dos ceros. Estos permanecen, ¿no? Sigue ahí, porque se plantaron ahí, no quieren cambiar. Entonces, alternar los metros de color vertical. Sigo con 5 líneas. Ah, no, acá hay uno más. Hay uno más. Entonces, obligatoriamente son 6. La puedo trazar vertical. Cuento ya es 6 líneas. Entonces ya terminamos. Procedo a buscar cuál es la solución óptima. Y nuevamente voy a aplicar los dos métodos. El método de la búsqueda ordenada por columnas, así como la otra de la búsqueda de ceros exclusivos o únicos por fila o por columna. Entonces, empezando por columnas. A ver, si empiezo por columnas ordenadamente, acá veo 2 ceros. Entonces, podría ser término condicional, podría, no digo que va a ser, podría ser A o podría ser D. Tenemos 2. Siguiente, hay 2 ceros, entonces podría ser C o podría ser F. Entonces acá digo, si va A, ¿puede ir C? Sí. Y si va A, ¿puede ir F? También. Entonces genera otra respuesta, A con F. Y ahora pregunto, ¿D puede ir con C? Sí. ¿Y D puede ir con F? También. Miren, aparentemente tengo 4 alternativas que van surgiendo. Pero como digo, en el camino mueren varias. Ahora seguimos. Siguiente, nuevamente tengo C y F. Entonces acá, A, C, ¿puede ir con C? No. A, C. A, F, ¿puede ir con C? Sí. A, F, ¿puede ir con F? No. D, C, ¿puede ir con C? No. D, C, ¿puede ir con F? Sí. D, F, ¿puede ir con C? Sí. D, F, ¿puede ir con F? No. Siguen manteniendo las 4. Vamos a la siguiente columna. 3. Acá, la P3 va A. Entonces acá, miren, es exclusivo, 0. Entonces acá, puede ser A, C, F, A, no. Entonces, murió. Acá puede ser AFC con A, tampoco. Acá DCF puede ser con A, sí. Acá DFC puede ser con A, sí. Ya estas ya murieron acá, ya no las evalúo posteriormente, solamente me quedan estas. Siguiente. Acá tengo un cero exclusivo, sería el D. ¿Puede ir B? Sí. DCFAB, sí puede. Acá también DFCAB, no hay problema.
Investigamos entonces. Han sobrevivido 2. ¿Qué pasa con la última? B, D y E. ¿Puede ir B? No. ¿Puede ir D? No. ¿Puede ir E? Sí. ¿Puede ir B? No. ¿Puede ir D? No. ¿Puede ir E? Sí. Lo tengo ahí. Aparentemente tengo la misma, perdón, tengo 2 soluciones, pero en el fondo es la misma, porque como estos son para el puesto 2, para el puesto 2 puede ir C con F o puede ir F con C, que es lo mismo, ¿no? Para el puesto 1 a B, para el puesto 2, para el puesto 3 va A, para el puesto 4 va B y E queda fuera. Eso sería si utiliza esta manera así ordenada, columna por columna. Pero ¿qué pasa si utilizo la manera de buscar ceros exclusivos? ¿Cuál de los dos les parece más fácil? Eso lo utilizan, ¿no? Pero sí debo decirles que la manera de repente más fácil de trabajar para encontrar todas las soluciones sería la primera. Con la otra a veces lo complicamos. Pero bien, vamos a buscar ceros exclusivos. 2, 2, 2, 2, 1 y 3. Acá hay un cero exclusivo. Este cero exclusivo. Entonces ese obligatoriamente lo elijo. E en arte inicial. Acá viene E. Pero este cero, al haber sido elegido, anula todos los ceros de su columna. O sea, esto ya no va, esto tampoco. Muy bien, empiezo nuevamente a buscar ceros exclusivos. 2, 1, acá hay 1. Entonces B a P4. Yo lo voy a elegir, B a P4. B a P4. B a P4, bueno, en la columna no anula ningún otro cero y en la fila tampoco. Seguimos buscando ceros. 2, 2. Acá hay 1. ¿Por qué 1? Y este ya fue anulado. Entonces, este es obligatorio. E a P1. D a P1. Pero este D a P1 lo elimina a este 0. Le dice tú que no vas a ser contabilizado como 0. Entonces ahora, nuevamente sigo buscando ceros exclusivos y me doy cuenta que acá ya tengo un cero exclusivo. Porque este ya fue eliminado. Entonces me queda A a P3. A a P3. ¿Y esta anula algo? No. Ahí queda. Sigo buscando ceros exclusivos. Naturalmente, en las filas y columnas que aún no han sido marcadas. Por acá ya tengo una marcada, no participa, esta no participa, esta no participa, esta no participa. O sea, a nivel de filas, me queda solamente la fila de la C y la fila de la F. Y a nivel de columnas, no participa esta ni estas 3. Solamente quedan estas. Y ahí me doy cuenta que hay un caso especial, que no hay ceros exclusivos. Si lo cuento por fila, 2 ceros. 2 ceros. Si lo cuento por columna, 2 ceros. 2 ceros. Entonces, eso quiere decir que estos ceros, al estar alineados los 4, es un caso de problema con soluciones óptimas alternativas. Hay 2 ahí. Entonces, obvio esto porque tengo 2 alternativas. Si fueran los puestos diferentes, diríamos que hay soluciones óptimas alternativas. Acá va C
Una sería C y F y la otra sería F y C, así en diagonal. C con F o F, perdón, F con C. Y ahí está. Me salió las mismas de acá. Sí, no, ahí está. T, C, F, A, B. T, C, F, A, B. Y T, F, C, A, B. T, F, C, A, B. ¿Cuánto es el puntaje máximo? Puntaje total será puede ser cualquiera de las dos, ¿verdad? En el fondo es lo mismo, ¿no? En la tabla original, en la columna 2 voy a seleccionar dos celdas, la C y la F. Entonces era T, C, F, A, B. T, C, F, A, B. T, C, F, A, B, el otro no. Y queda fuera. Queda fuera. Puede ser el puntaje máximo. Máximo posible. Esa sería la respuesta entonces. Entonces entendieron que tienen dos formas. O multiplican por -1 a los C y J o calculan complementos y trabajan con el complemento. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Sí, ingeniero, yo tengo un valor como techo, pero también podríamos utilizar el valor máximo nada más de los valores que están en la matriz. Sí. Sí. Ahí. Por acá. 99. ¿Otra pregunta? Bien, si no hay preguntas, entonces ahí nos quedamos y nos veremos la siguiente semana para ver ya el último capítulo del curso. Y luego va a tener una semana nos libre para hacer la presentación del informe del proyecto realizado. ¿Verdad? Y entonces, por ahora, gracias por su asistencia.